Hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. En la semana anterior les estuve presentando historias que podrían leer sus chicos durante las vacaciones. Y hoy quiero traerles cuentos para los papás, para los adultos, para que disfruten en 3 géneros distintos estas lecturas cortas, con enganche, con temáticas puntuales que nos llevan allá como a analizar la psicología de los personajes y lo que les sucede durante estas historias. Cuentos que van a disfrutar en las vacaciones. Recuerden que para impulsar a nuestros chicos a leer es importante que ellos nos vean a nosotros también disfrutar de las historias. Y espero que estos 3 cuentos los enganche a la lectura. Démosle play. Vamos a iniciar este recorrido con los cuentos por una historia de amor, de una pasión que está prohibida y que a lo largo de los siglos, porque esta historia se publicó en 1899, sigue siendo vigente. Les estoy hablando de La Dama del Perrito de Anton Chekhov. Es el autor ruso, fue un dramaturgo, médico, gran exponente del teatro moderno en Rusia, y esta historia tiene tanta relevancia dentro de los relatos cortos que él publicó que en Yalta, donde se desarrolla esta historia, hay una escultura, la dama del perrito, la protagonista, y el autor Anton Chekhov. La historia va de lo siguiente. Esta es una chica, Ana Sergeyeva, que llega de vacaciones sola a Yalta, y allí está también de vacaciones el banquero que reside en Moscú, Dmitry Gurov. Él ya es un hombre de mundo experimentado, no cree mucho en el amor, piensa que las mujeres son como una raza inferior, ya le ha sido infiel a su esposa, está curtido en esto de empezar como a conquistar a las mujeres, en especialmente a las más jóvenes. Ana es mucho menor que él, tiene la mitad de la edad de él. Y esto se convierte como en un reto para Dimitri, que la observa a lo largo de los días, coinciden en restaurantes, en el paseo marítimo, en el hotel donde está hospedada, y le empieza a hacer la conversa, empieza como a indagar quién es ella, qué está haciendo allí sola, quién es su marido, y vamos a ver cómo Ana es una chica vulnerable en cierta forma, porque es una chica inocente todavía, ella sí nunca ha engañado a su esposo y siente como que su matrimonio la tiene como estancada. O sea, estos dos, el uno es un hombre que ya está acostumbrado a conquistar mujeres y la otra está justo en el punto para serle infiel a su esposo. Y esta relación de amistad que ellos van entablando poco a poco va a desencadenar en una pasión que ellos van a terminar consumando. Y llega el momento de la despedida, ambos sienten que esto solamente fue como un paréntesis en sus vidas, pero aquí la historia va en que precisamente este hombre, como suele ocurrir con estas historias de amor, donde es este hombre que, ay, yo puedo conquistar a cualquiera y ella es una más en la lista, terminan enamorándose, desarrollando estos sentimientos profundos, y es lo que le pasa a Dimitri una vez él llega a Moscú y retorna a su vida, a sus hijos, a su esposa, pero él, lejos de olvidar a Ana, cada día siente que la quiere más, que necesita verla, y en este afán de volverse a encontrar a ella, él dice que casi que es capaz de dejar su vida, pero pues también tiene que pensar en Ana, y esta locura de esta pasión lo lleva a buscarla. Ella vive en otra ciudad, y tratar de convencerla para que esta relación entre los dos continúe, sabiendo cada uno que tiene un compromiso, que están casados, en el caso del que tiene hijos, Ana todavía no, y es tratar de buscar la forma de cómo no dejar marchitar esa pasión que se generó en Yalta. Esta es una historia corta, pero que con una profundidad en los sentimientos y casi que en la obsesión de él, que hace que
el cuento siga tan vigente y que cuando uno habla de este autor ruso, uno vaya de inmediato casi a esta historia. Por supuesto, él dejó un gran legado, pero La Dama del Perrito sigue siendo una de las historias de amor truncado o no truncado que más recordamos en la historia rusa, como por ejemplo con Ana Karenina también. La literatura de Chekhov es una literatura que es contundente, que no se extiende mucho. Él decía que su intención era darle a los personajes con historias cotidianas, como puede ser una aventura romántica, todo el sentido y la profundidad de lo que una persona en la realidad está sintiendo, y que si acaso había algún punto negativo de sus personajes que no dieran como la suficiente profundidad, era más un problema de él, que no tenía las palabras para poder transmitirle a los lectores o a los espectadores en el teatro lo que él quería transmitirles, más que defendía él siempre a sus personajes y decía que los autores nunca debían juzgarlos, simplemente dejarlos actuar, dejarlos ser, y que juzgarlos era pues una tarea del lector o del espectador. Chekhov dejó un gran legado dentro del mundo literario, transformó el teatro, y él lo que quería en sí era ser un artista libre, algo que muy pocas veces se podía conseguir. Se los recomiendo en el track número 1 para que se introduzcan en la literatura que dejó Chekhov, y además en este gran escritor que a través de sus cartas también dejaba enseñanzas. También podíamos ver su relación con el teatro, cómo era su proceso de escritura, de creación, qué era lo que él buscaba en su manifestación artística. Un hombre que era médico y que en alguna ocasión pues decía que realmente la medicina era su esposa, pero la literatura era su amante, su amor como real, como lo que estamos viendo en La Dama del Perrito, de este banquero que al conocer a Ana quiere como realmente sentir qué es el amor. Y se los recomiendo en el track número 1, La Dama del Perrito de Anton Chekhov. El cuento que les traigo a continuación es preciso para aquellos amantes del género de detectives, que les encanta ir con un detective descubriendo las pistas para resolver un crimen, ya sea natural o sobrenatural. Les estoy hablando de La Cruz Azul, un relato de G.K. Chesterton, un gran autor inglés que tuvo en su haber más de 200 relatos, más de 90 libros, era ensayista, novelista, filósofo, un hombre que incluso después de su muerte se abrió una investigación para una posible beatificación, un dato que pues, a mí me causó gran curiosidad porque no conocía, no me imaginaba yo que un autor de novelas de misterio tuviera como ese don de sanar, y que, bueno, se pensara en una posible beatificación. Y acá en La Cruz Azul les traigo viene en este relato, hay 3 personajes que son fundamentales en la obra de Chesterton, que es el detective Valentín, jefe de la policía de París, el padre Brown y Flambeau. Flambeau, en este caso, él todavía es un criminal, y es precisamente a él a quien el detective Valentín está siguiéndole la pista porque cree que lo tiene a punto para capturarlo en lo que se conocería como la captura del siglo. Los crímenes de este hombre son de larga data, se destaca por su creatividad al cometerlos, pero también por su corpulencia. Es un hombre grandote que incluso alguna vez vieron correr en una huida con 2 policías cada uno al costado, cargándolos como un costal de papas. Y lo cierto es que acá el detective, que es un hombre de razón, que él está siempre en deducción total, pues como lo vemos en la mayoría de los personajes de este género, que los detectives tienen esta mente aguda. Aquí tenemos a los 3 personajes con 3 características distintas del ser humano. Entonces, Valentín es el
la razón, el de la deducción. Flambeau es el creativo para cometer sus crímenes y el padre Brown pues es el hombre espiritual y es este padre que le llama la atención a Valentín cuando él va hacia el lugar donde cree que está el criminal, lo ve, van en el mismo tren y lo que le llama la atención es que es un hombre que precisamente pareciera que no tendría por qué llamar la atención, ni en su figura, ni en sus modales. Es un hombre anodino, es un hombre que aburrido, incluso podría uno decir. Y lo que le llamó la atención al detective es sí que va muy cargado de paquetes y se le ha escapado por ahí en una u otra conversación con los otros pasajeros que él lleva un objeto muy valioso de plata y con gemas azules. Algo que el detective desde su experiencia dice, bueno, este hombre lo que está haciendo es llamando la atención para que lo roben. Y en esta persecución de este criminal, estos dos personajes, el padre Brown y Flambeau, terminan siendo el objeto de la persecución del detective que va siguiendo pistas. Nosotros acompañamos la narración y vamos como chuleando a ver qué pasa por aquí. Entonces lo va siguiendo a través de Londres y las pistas comienzan en un momento en que él llega a una cafetería y hay una situación con los saleros y el azúcar están cambiados, hay una mancha de sopa tirada en la pared y él llama al camarero y dice, bueno, pero ¿qué clase de bromas son estas? Que cambiar el azúcar y la sal y por qué está eso así. Entonces el camarero le dice, no, es que dos sacerdotes que estaban hablando de un momento a otro, uno de ellos, ¡puf!, tiró la sopa y salieron corriendo y cuando yo los quise perseguir, pues no, se fueron por aquella calle. Y ahí es el punto donde el detective dice, ya sé, aquí está Flambeau, aquí está el hombre que yo estoy persiguiendo, pero ¿por qué dos curas? Claro, vamos a seguir la pista y entonces estamos en la narración siguiendo las pistas de aquellos sucesos que no deberían de estar como el detective los encuentra. Y finalmente, sin querer hacerles spoilers, él logra llegar al punto donde estos dos sacerdotes están en una conversación, él identifica al padre Brown y se da cuenta que este hombre, lejos de ser el tipo aburrido, como soso, que no sabe más que rezar, es una mente brillante y que es lo que su mente, la mente del padre Brown, lo que le va a permitir al detective lograr su cometido y capturar, si es posible, a Flambeau. Es una historia que es corta, que nos mantiene ahí como en este seguimiento de las pistas, que tiene al final precisamente ese desenmascaramiento como, yo no soy tan bobito como ustedes pensaban, y justo nos permite entender por qué este personaje, el padre Brown, luego se convirtió en alguien relevante dentro de la escritura de Chesterton y que fue querido por los seguidores de este autor. Y se los recomiendo en el track o book track o track book número 2, o en este caso en el cuento número 2, La Cruz Azul. Vamos a culminar esta sesión con un grande de la ciencia ficción, un hombre que a través de su escritura ha sido de inspiración para científicos, para personas que hoy en día a través de la tecnología y de sus avances nos muestran todo aquello que en algún momento leímos o vamos a leer en la obra de este autor. Les estoy hablando de Isaac Asimov. Este hombre que creó las leyes de la robótica, que nos ha mostrado cómo se va a comportar la humanidad mucho tiempo en el futuro, ya en 1988 hablaba de cómo el Internet, la creación de la información, la consolidación de la información iba a ser vital para los humanos en el futuro y de cómo esa relación de uno a uno por primera vez se iba a dar en la historia de la humanidad, de entre la fuente de información y el consumidor de la información, y cómo eso iba a permitir que las personas ahondaran más en sus conocimientos a través de sus propios procesos de aprendizaje. Él ya veía a finales de los 80 cómo
íbamos a tener esta relación tan estrecha entre la Internet en ese momento y lo que hoy en día hacemos nosotros con nuestros computadores. Y esta historia, la última pregunta, va muy conectada al momento actual que estamos viviendo con la IA, porque nos refleja precisamente cómo en el 2061, nos dice, vamos a leer en la narración, hay dos técnicos de computación que le hacen una pregunta a la máquina que en ese momento es la más avanzada que hay en el planeta, tan avanzada que ya precisamente ella misma se va autogenerando, va creciendo, o sea, inteligencia artificial. Y estos hombres hacen una apuesta y le hacen esta pregunta a la máquina, porque hay uno de ellos que tiene como esta inquietud acerca de hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde la humanidad va a tener todos los elementos necesarios para garantizar su supervivencia, ya sea acá en el planeta o por fuera. Y lo que sucede es lo que vemos actualmente, ¿no? Entonces, no hay suficientes recursos, el tema energético, cómo se va a manejar la energía en el futuro, la sobrepoblación, los viajes espaciales, la intención de los humanos de ir a colonizar otros planetas. Y en esta pregunta que ellos le hacen a la super máquina, a la Multivac, si no estoy mal el nombre preciso de esta máquina a la que le hacen la pregunta, la respuesta que incluso genera miedo en los técnicos porque la máquina queda como en blanco y era algo que ellos pensaban que era inimaginable. La respuesta es: no tengo los datos suficientes para una respuesta adecuada. Algo a lo que ellos quedan perplejos porque si no sabe esta máquina qué hacer para este problema que ellos están viendo en la humanidad, entonces, ¿quién o qué? Y así, a lo largo de la narración y de la evolución del hombre, porque esta primera pregunta se hace en mayo. Para junio de ese mismo año, la máquina ha logrado crear una nueva fuente de energía que está basada en el sol. O sea, acuérdense que estamos hablando acá de una historia que fue publicada en los años 50, ¿no? Y entonces la máquina ya a junio del 61 dice, bueno, conseguí, pues no dice obviamente, pero da todos los datos para tener la fuente de información, de energía principal del mundo, y es a través de la energía solar. Pero resulta que el sol es una estrella y que en algún momento se va a apagar, que incluso ya lo hemos visto en un libro que reseñé en una anterior ocasión, que era el proyecto Hail Mary, que se los recomiendo para que vayan y lo vean después. Regresando aquí a la última pregunta, dice, que pasan los siglos y esta inquietud de de estos dos técnicos, la vamos a volver a encontrar a medida que el hombre ha ido evolucionando. Ya hay viajes intergalácticos, ya vamos a ver a una familia que ha dejado la Tierra para ir a poblar un nuevo planeta que ya incluso tiene una población que supera el 1.000.000 de habitantes. Y acá cada momento de la humanidad después, o sea, en el futuro, en los siglos, incluso milenios, sigue rondando esta pregunta que está condensada en lo que llamamos la entropía, en el desgaste del universo. ¿Qué hacer? Porque el universo podrá ser infinito, pero eso no significa que sea eterno. Y en la forma de consumo de los humanos va a trastocar, se va a pasar factura, porque así estemos en galaxias, en nuevas estrellas, la pregunta sigue rondando. Es interesante también, acá vamos a ver a lo largo de la narración cómo los nombres de las personas van cambiando, tanto de las personas como de la máquina a la cual ellos le hacen esta pregunta. Y a medida que avanza el tiempo, cada vez esta máquina es mucho más pequeña y cada vez hay como un paso de
de la individualización del hombre se va perdiendo. Cada vez como que vamos llegando más a un pensamiento de colmena. El final, insisto, es brillante y cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta por qué estoy utilizando precisamente este adjetivo. Es una cosa que uno no esperaba y uno está ahí inmerso en la lectura diciendo, o sea, reflexionando sobre nuestro propio momento, sobre el contexto en el que estamos viviendo y sobre a dónde va la humanidad, hasta dónde nos va a llegar la tecnología, pero ojo con esto, hasta dónde nos va a alcanzar la energía para sustentar esa tecnología y la sobrevivencia de la raza humana. Es increíble lo que hace acá el autor con la última pregunta y por eso se las súper recomiendo para cierre de estos cuentos especiales para leer en vacaciones, en un rato de ocio, porque no te va a dejar indiferente. En el book track de este cuento, vámonos con la última pregunta. Es momento de leer esas frases que nos van a enganchar con los cuentos que les estoy recomendando. Queridos crossovers aventureros de los libros, llegamos al final de esta sesión donde la intención principal era darles cuentos en diferentes géneros para que ustedes, de acuerdo a sus intereses, a sus gustos, una manera en la que ustedes pueden seleccionar con cuál de estos empezar es preguntarse, bueno, cuando estoy viendo una serie, ¿qué tipo de temáticas me llaman la atención? Si son de amor, si son de ciencia ficción o si son de detectives. Así se los puse con Amor, con La Dama del Perrito de Chekhov. Pasamos a La Cruz Azul de Chesterton y finalizamos con Asimov y su última pregunta para los amantes de la ciencia ficción y de los que quieren saber hacia dónde va la humanidad. Les recomiendo cada título, como les digo, de acuerdo a sus intereses. Y si aún no saben por cuál empezar, hagan un Team Marín de Dopingüe que seguro no se van a arrepentir. Estos 3 cuentos realmente son enganchadores, disfruta uno leyéndolos, se da cuenta de las cualidades narrativas de sus autores y de por qué hoy en día siguen siendo tan relevantes dentro del ámbito literario. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad, por supuesto en los momentos de ocio más aún. Suscríbanse al canal y si ustedes han disfrutado con este contenido, les recomiendo compartirlo con aquellas personas que también lo puedan disfrutar. Cuídense mucho. Chao, chao.